Últimamente hemos hablado de cuestiones que tienen que ver mucho con la pulsión más animal, ¿no? Que todos tenemos, evidentemente, y que son pulsiones que a veces se manejan, dicen algunos, yo no lo sé, porque no sé dónde está realmente la conspiración, de verdad. Te dicen, no, para manejar al mundo. Bueno, tampoco encuentro un poco sentido nos manejan, ¿no? Animalizándonos cuando tenemos, más que ninguna otra generación de toda la historia, posibilidades de liberación. Como decía el maestro Enrique, hay que dar el salto evolutivo, pero tampoco sé muy bien cuál es ese salto evolutivo. Lo que sí es cierto es que rodeados de tanta pulsión primitiva y difusión de ella, es bueno de vez en cuando repasar algunas cosas. Miren, a mí me hace mucha ilusión cuando sacamos algún libro, habitualmente antiguo, en esa pequeña sección de la estirpe de los libros, va igual, y me cuentan que enseguida se agota, ¿no? Tuve la increíble fortuna de hablar hace poco, esto fue un momentazo alucinante, con Carlos Pascual, autor de la Guía Sobrenatural de España, veteranísimo escritor maravilloso, y me decía, Iker, me cuenta mi familia que es que se ha convertido en una joya de miles de euros. Digo, bueno, eso es bonito, porque quiere decir que la gente le dé importancia, no a lo que yo digo, sino al libro, al valor del libro. Entonces quiero presentar hoy de forma excepcional otro, este es muy inencontrable, absolutamente inencontrable, pero es muy importante porque hablábamos la semana pasada de las manadas, de la hipersexualización, de la hiperpornografización, de tal, y dices, de vez en cuando hay que contrarrestar, ¿no? Hay gente que también hace cosas increíbles, que nos parecerían casi revelaciones místicas. Claro, cuando lo hace un hombre que caminó por la luna, en el Apolo 14, pues hombre, es como para leer. Y yo me he releído, siento lo de los subrayados, porque un día les contaré. Yo en esto soy como mi padre, he subrayado toda la vida, he hecho todo tipo de marcas, bueno, es evidente, ¿no? Y me encanta, porque a mí, aunque a algunos les espanta, me parece haber, bueno, vivido el libro. Igual es que somos un poco así cortos y tenemos que repasar bien, ¿no? Les quiero leer alguna cosa maravillosa. Fíjense, les quiero decir, esto es un canto a la esperanza. A pesar de que a veces cuando hablamos de la actualidad se reseña todo lo malo, y es verdad, somos periodistas y sabemos que a veces lo malo impacta más. Hay un estudio reciente que dice que los titulares en redes sociales de cosas malas tienen un 60 o no sé cuánto más de eco que las cosas buenas. Bueno, somos así. Es una parte del morbo quizá del ser humano, no lo sé. O quizá nos sentimos un poco reconfortados porque vemos que a los demás les va muy mal. Es una cuestión humana, ¿no? A mí no me ha pasado esto y a otro lo ha pasado. Uf, ¡qué liberación! Bueno, es bonito ver cosas buenas también. Y una de las que he repasado, ya que ha habido buena temperatura aquí en Madrid, estaba yo en el jardín repasando y subrayando El camino del explorador. Decía Edgar Mitchell cómo descubrir la conexión universal. Claro, un piloto militar de jets y luego astronauta que pisa la luna, que te hable de esto, pues te reconcilia con un sentido espiritual, dice él, no especialmente ceñido a una religión concreta, sino espiritual de unión. Qué bien nos iría si aprendiésemos de este tipo de experiencias, estas revelaciones que se pueden tener en pleno siglo XX o XXI, ¿no? Resulta que Edgar Mitchell, en el Apolo 14, no solo estuvo en la Luna, sino que hizo una excursión increíble, él la llama sobrecogedora. Imagínense a dos astronautas en la soledad con un carrito en el cráter de Fra Mauro, subiendo, viendo un mundo muerto, cuyas sombras eran perfiladas por la falta de atmósfera de una forma mucho más nítida, ¿no?, que en la Tierra. Sobrecogedor, decía. Edgar era un militar, un académico, y no tenía ningún tipo de vinculación con lo espiritual, pero él nos cuenta esto, y creo que es importante en estos días contarlo. Prefiero que escuchen sus palabras. Dice Edgar Mitchell, lo que vivencié fue nada menos que un avasallador sentimiento de conexión universal. Sentí realmente lo que muchos han descrito como el éxtasis de la unidad. Se me antojó que las moléculas de mi propio cuerpo y las de la nave espacial habían sido fabricadas mucho tiempo atrás en los hornos de una de las antiguas estrellas que se estaban quemando en los cielos a mi alrededor. Y tuve la sensación de que nuestra presencia allí como viajeros espaciales y la propia existencia del universo no eran accidentales, sino el producto de un proceso inteligente. Percibí que el universo era en algún sentido consciente. La magnitud de esta idea hizo que en ese momento me pareciera inexpresable, y en gran medida todavía lo es. Quizá he logrado una mayor comprensión, o quizá ahora lo puedo expresar más claramente. Cuando caen los paracaídas, no olvidemos que Edgar Mitchell es un extraterrestre. Es decir, desde fuera de la Tierra
ha visto el universo. Ojo, a muchos de los compañeros, también militares como él, también científicos como él, no les cambió nada. A él sí, ¿por qué? Dice, no lo sabía entonces, pero el rumbo de mi vida estaba ya a punto de cambiar. Lo que me aguardaba era un tipo de viaje enteramente distinto, que ocuparía más de 20 años de mi existencia. Es un viaje al interior. Un astronauta hace un viaje profundo, un vuelo profundo hacia su propio interior. Y dice, la sensación era totalmente extraña. De algún modo me sentí sintonizado con algo mucho más grande que yo mismo. Ojo, aquí hay una clave importante. Más que el planeta que aparecía en la ventanilla, algo incomprensiblemente grande. Aún hoy ese viaje me sigue dejando perplejo. Edgar Mitchell dice, fui sobrecogido por la sensación de extenderme física y mentalmente. Los límites y fronteras de mi propio esqueleto se diluyeron. Me di cuenta de que esta era una reacción biológica de mi cerebro. Las palabras siempre parecen faltarme. Estoy persuadido de que fue y será siempre una experiencia inefable. Y este es el camino de un hombre de la más absoluta racionalidad, que al ver el planeta ahí flotando solo, se da cuenta de que todas las batallas, todas las envidias, todos los procesos que tanto nos preocupan, es una gota de nada en mitad de un universo que debe tener algún sentido. Y claro, no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga usted, que lo diga alguien que lo ha visto desde esa perspectiva. Y dedica su vida a partir de ahora, y lo hizo hasta su muerte, a intentar entenderse a sí mismo y a comprender que cada molécula de nuestro ser tiene que ver con ese espacio increíble, que estamos diseñados quizá a pesar de todas las tragedias para un bien que no podemos ni entender, ni comprender, ni analizar. Es lo que algunos llamaron la consciencia cósmica, o la conexión universal, o la revelación que si fuese en otro tiempo en una nave espacial sería de un místico, ¿no?, que siente la presencia brutal de lo divino, algo mucho más poderoso que él. ¿Y por qué, diréis, con toda la que está cayendo, Iker, nos cuentas esto? Porque en cierto momento, y en mitad de la vorágine, y en mitad de la guerra de señales que nos invade, y en mitad del estrés, y en mitad de todos los problemas que nos vienen, qué bueno es saber que un astronauta, en 1972, sin él esperarlo, sintió un latigazo que era que todos en el fondo somos hermanos cósmicos, que todos en el fondo, la última de las criaturas de este planeta, la última de las criaturas de cualquier raza, procedencia, época, nos pertenece y somos parte de ello. Y puede sonar perogrullo, puede sonar como poético, es que es poético, poesía cósmica, que todos estamos entrelazados en una aventura que no sabemos a dónde nos lleva y que quizá, viéndose tan pequeño, se dio cuenta de la importancia de esa especie de diseño increíble, de diseño que, desde luego, para Mitchell no es azar. Hay una conciencia del universo. Y si existe esa conciencia, y si es verdad, ¿qué significará nuestra vida y nuestro paso por aquí? Es decir, que usted que me está viendo, que yo mismo, que cualquiera, somos algo mucho más grande y poderoso de lo que pensamos. Y experiencias de este tipo, de personas que vivieron la revelación, encima desde una perspectiva ultracientífica, pero que revolvieron su cerebro para siempre, ya nunca fue el mismo, nunca pudo volver a ser el mismo. Es como decía aquella cita, ¿no?, bíblica, quien ha visto esa luz ya no puede, ¿no?, mirar de la misma manera. Bueno, pues eso sigue ocurriendo, aunque sea puntualmente sigue ocurriendo. Es decir, nosotros que nos hemos bajado a lo más profundo de las pulsiones, que estamos embebidos en un universo de hedonismo, de consumismo, de injusticia seguramente, todos y cada uno de nosotros fuimos creados realmente en los hornos de las estrellas del confín del universo, y por eso mismo usted es más importante de lo que cree. Y por eso mismo, a pesar de los problemas que pueda tener, dentro de su sangre, de cada célula, hay un reverberar, un eco de todo esto. Que no se lo olvide, porque usted es más importante de lo que cree. Y eso lo pienso yo, y eso lo pienso yo. Y de vez en cuando, estos son buenas noticias. Hay que abrirse, a pesar de todo el ruido que tengamos, y darnos cuenta de la maravilla de la existencia, de poder vivir, aunque sea con muchas dificultades, en este momento concreto del espacio y tiempo que nunca se volverá a producir por millones y millones de años y de siglos. Hay gente que tuvo esa conciencia, ese atisbo de que éramos algo mucho más grande de lo que pensamos, conectados por hilos invisibles. Quizá un poco de conciencia cósmica nos vendría bien, ¿verdad?, a nivel de políticos, a nivel de decisiones mentales, a nivel de decisiones globales, a nivel de injusticias, a nivel de tantas cosas. Quizá rebajaríamos un poco el egoísmo y la pulsión primitiva y el machacar al otro. Es posible,
o no? ¿Ustedes qué piensan? Hasta dentro de 7 días, amigos.